Hola, hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor VPS para Forex, te aseguro que estás en el video correcto porque yo te recomiendo ampliamente esta empresa que se llama Contabo, que es la que ves en pantalla. ¿Y por qué razón te la recomiendo, amigos? Porque tiene actualmente el mejor precio del mercado. También te ofrece características avanzadas que otras empresas prácticamente te lo cobran a un altísimo precio. Como puedes ver, por ejemplo, este primer plan de Cloud VPS 1 te trae 6 GB de RAM, 4 core CPU y 32 teras de tráfico, prácticamente un tráfico ilimitado. Como puedes ver, todas estas características, si tú las revisas con cualquier otra empresa que ofrezca servidor VPS para Forex, te aseguro que no te lo van a vender en este precio de $5,50, sino te va a costar al menos de $20 a $30. Te lo digo por experiencia porque antes de yo contratar Contabo, investigué muchísimo y también contraté muchas empresas y prácticamente eso era lo que yo pagaba. Pero no solamente, amigos, yo quiero decirte esta parte. De hecho, yo también te voy a estar comprobando, vamos a estar comparando Contabo con otras empresas que también venden servicios de VPS para Forex. Pero antes déjame enseñarte el funcionamiento 100% real acá, para que tú puedas ver que el VPS realmente funciona bastante rápido. De hecho, aquí yo tengo lo que es la conexión para conectarme a mi servidor VPS y ahí simplemente le doy clic en conectar y ahí está cargando. Como puedes ver, estamos ya dentro de mi servidor VPS acá en Contabo, y en este caso yo tengo este broker que se llama Pepperson. Aquí estoy trabajando con un robot de trading y como puedes ver, este robot es de alta frecuencia. Actualmente trabajo con 10 pares, acá los puedes ver acá abajo, y la verdad es que va bastante bien. El servidor es muy rápido, mete las operaciones sin problemas, y aquí abajo hoy es martes al momento de grabar este video y está trabajando a tope como lo estás viendo en este momento. Entonces aquí abajito a la derecha voy a darle clic acá y quiero enseñarte lo que es el VPS Hosting Speed. La velocidad que tiene es de 9.28 milisegundos. Créeme que eso está muy bien y está conectado a este servidor con 32.71 milisegundos. Como puedes ver, es bastante rápido para pues prácticamente cualquier robot de trading que tú puedas trabajar sin ningún problema. Este solamente es un broker que yo tengo aquí, pero aquí mismo en este servidor VPS tengo otro broker. Tengo este que se llama Tradersways. Simplemente acá lo voy a estar abriendo. Como puedes ver, esta es la otra cuenta que yo tengo y aquí estoy trabajando actualmente con 5 pares y ahí el robot está trabajando a tope como lo estás viendo. Y también, amigos, acá tenemos lo que es la velocidad del hosting, 1.06 milisegundos, y está conectado a este data center de 109.28 milisegundos. Entonces ahí lo tienes, amigos, funcionando en tiempo real. E incluso aquí está la tabla de recursos. Lo que está consumiendo ahorita de recursos solamente es 20% de memoria y sube hasta el 10% de CPU, que quiere decir que este VPS está totalmente optimizado, porque pues yo incluso puedo seguir instalando otro broker, otro robot sin ningún problema. Como puedes darte cuenta, por esta razón pues este VPS es muy rápido y pues ni siquiera he consumido todos los recursos. En otras empresas acá la memoria me subía al 80%, el CPU al 60%, entonces era muy lento trabajar con el VPS de otras empresas, pero acá en Contabo la verdad es que es bastante rápido. Ahí lo tienes, amigos. Voy a estarme ya saliendo del VPS de Contabo y como puedes darte cuenta, actualmente estos son los planes que tiene Contabo. Y lo que yo te comentaba, amigos, por ejemplo, vamos a comparar el plan más básico que te trae 6 GB y te trae 32 teras de tráfico con 4 core CPU en $5,50. Lo vamos a comparar ahorita con 4 empresas. Aquí, como puedes ver, tenemos esta que se llama VPS Server, que es bastante conocida, y mira cómo, por ejemplo, si nosotros acá le ponemos CPU, en este caso sería 4 core CPU, RAM, 6 GB de RAM, igualito prácticamente que Contabo, y como puedes ver nos está costando $47 contra los $5,50 de Contabo. Es lo que yo te comento, realmente no se compara. Después tenemos esta otra empresa que se llama AcuWeb Hosting. Igual acá tenemos Forex VPS Hosting, y también quiero que veas los precios. Acá tenemos, por ejemplo,
Este de 4 GB de RAM te lo están dando en prácticamente $32 contra los $5.50 que te los da Contavo. Como puedes ver, también está bastante caro. Tenemos también esta otra empresa que se llama FXBM, y aquí por ejemplo tenemos este que te ofrece 3 GB de RAM solamente, y date cuenta cómo te cuesta 58, prácticamente $59. Igual bastante caro en comparación al precio de Contavo. Y por último tenemos esta empresa que se llama Forex BPS. Tenemos este plan que se llama High Frequency y tiene 3 GB de RAM, amigos. En este caso está en peso mexicano, pero son alrededor de $48 por solamente 3 GB contra los 6 GB que da actualmente Contavo. Entonces, amigos, ahí lo tienes. Como puedes ver, Contavo al día de hoy es el mejor servidor VPS para Forex, y ahorita vamos a estar viendo cómo tú lo puedes contratar en dado caso que te interese. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción del video. Solamente dale clic, te manda a esta misma pantalla que ves aquí y selecciona el plan que más te guste. Mi recomendación para ti es que si quieres una potencia muy buena, te recomiendo el segundo plan, que trae 16 GB de RAM, 6 core CPU. La verdad es que está muy bien, y simplemente dale clic acá donde dice seleccionar y después te manda a este apartado. Ahora, si tú lo quieres contratar al precio más económico del mercado y ahorrarte la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo que lo contrates a 12 meses. Por ejemplo, acá a la derecha tienes este apartado en donde te están cobrando $8.50. Pero por ejemplo, si tú lo pones acá a 12 meses, lo contratas al precio más barato y además no te cobran ya comisiones. Ahí, como puedes ver, aparecen $0, y después acá donde dice región, la Unión Europea viene completamente gratis. Pero si tú lo quieres, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país, simplemente le das clic y recuerda que también te van a estar cobrando una pequeña cantidad, pero créeme que aún así sigue siendo barato en comparación con otras empresas. En mi caso, a mí me gusta dejarlo por defecto en la Unión Europea, ya que trabaja bastante bien sin ningún problema, como ya lo viste. Después tenemos espacio en almacenamiento, lo dejamos como está, y tenemos este apartado que dice imagen o sistema operativo. Aquí pon mucha atención, ya que hay muchas personas que cometen este grave error de dejarlo acá en donde dice Ubuntu. Por ejemplo, si tú sabes utilizar Ubuntu, sabes programar en Ubuntu, adelante, lo puedes utilizar, pero si no, yo te recomiendo mejor Windows Server. ¿Por qué? Porque es súper fácil de acceder, así como tú lo viste que yo te lo enseñé. Entonces yo te recomiendo Windows Server. Simplemente le das clic acá, después le das clic aquí y escoges 2016. Como puedes ver, también te van a estar cobrando algo, pero yo te aseguro que igual vale mucho la pena y no se compara al precio de otras empresas. Entonces lo seleccionas, amigos. Recuerda, Windows Server, muy importante. Y aquí tenemos este apartado de login y password. Tienes que ingresar una contraseña aquí. Esta contraseña te va a servir para que más adelante puedas acceder a tu servidor VPS. Entonces ingresa la contraseña y listo, ya no tienes que mover nada aquí. Después dale clic a Next. Después te aparece este apartado y no muevas nada, déjalo como está, private, individual, déjalo así. Y aquí simplemente debes de ingresar los datos que te pide Contavo. Esto es para que tú puedas abrir tu cuenta acá en Contavo. Rellenas todos los datos. Recuerda que lo que es el teléfono es obligatorio que lo debas de ingresar, así que es muy importante que lo ingreses, si no, no te va a dejar continuar el sistema. Entonces ingresa tu teléfono y tus datos. Recuerda que debes de ingresar tu correo, vuélvelo a ingresar acá. Recuerda que al correo es donde te van a estar enviando toda la información, y por último dale clic acá en Next. Después, amigos, te manda al apartado para que puedas ya realizar tu pago. Tú puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito. Acá, por ejemplo, si pagas con tarjeta, ingresa acá los datos de tu tarjeta y por último le das clic en Next. Recuerda que después pues ya se va a estar haciendo lo que es tu pago, y una vez que se procese el pago, toda la información, amigos, te la van a estar enviando a tu correo electrónico. Allí vienen todas las instrucciones para que tú puedas acceder a tu VPS, etcétera, sin ningún problema. Ya vas a poder acceder a tu VPS con la contraseña que recuerda que ingresaste anteriormente. Entonces, como pudiste ver, así de esta manera tan fácil y tan sencilla
puedes contratar el mejor servidor VPS para Forex. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si tú tienes alguna duda referente a la contratación de Contavo, referente a tu compra, te invito a que ahorita mismo me escribas un comentario. Realmente me gustaría mucho ayudarte, asesorarte en tu compra acá con Contavo. Entonces escríbela en los comentarios sin ningún problema para que yo te pueda asesorar. Y recuerda que si te interesa contratar Contavo, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y te veo en el próximo video.